tema número 5 tenemos los isómeros de los cicloalcanos. ¿Qué sucede con estos isómeros? Resulta que vamos a tener isomería presente con sustituyentes. ¿Y qué va a pasar acá? Que vamos a tenerlos con enlaces que no son exactamente lineales, ¿okay? Van a salir de un mismo carbono los dos sustituyentes. Y entonces lo que sucede es que pueden ser que tengamos cis. Otra vez, ¿qué quiere decir esto? Que los dos sustituyentes están saliendo al mismo lado, ¿verdad? Se están viendo de frente. O vamos a tener una isomería trans, en donde los sustituyentes están colocados en forma intercalada, no viéndose de frente, ¿ok? Pero lo importante que veamos en los cicloalcanos es que los sustituyentes o las ramificaciones van a salir del mismo carbono. Por eso es que nos están dando aquí algunas estructuras. Estos enlaces van a ser también a veces estructurados como resonancias, porque están trabajando en el mismo orbital. ¿Cómo se obtienen los cicloalcanos? Vamos a ver que los más importantes o los que primero se obtienen son a través del petróleo. ¿Sí? ¿Y en dónde se va a dar? ¿En qué proceso del petróleo? En el fraccionamiento que se llama nafta, ¿okay? El primer fraccionamiento del petróleo. Y vamos a ver que lo que se va a formar en la nafta son los naftenos. Y estos naftenos luego van a volverse cíclicos, se van a cerrar, ¿verdad? Y entonces los cicloalcanos más importantes que vamos a obtener a partir de estos naftenos van a ser el metilciclopentano, que lo tenemos en esta estructura de acá. Tenemos entonces el pentano y un metil. Vamos a tener el 1,2 dimetilciclopentano, en donde sigue siendo el mismo pentano, solo que ahora tenemos dos metilos. Vamos a tener el ciclohexano, que podemos verlo en esta forma geométrica o lo podemos ver en su fórmula semidesarrollada, o vamos a obtener un metilciclohexano, que es el que tenemos acá. Vamos a también obtener la ciclación por medio de elementos que tienen una cadena carbonada y que son dihalogenados. ¿Qué quiere decir esto? Que contienen en su estructura dos halógenos. ¿Okay? ¿Y qué sucede esto? Básicamente cuando nosotros, en este ejemplo lo tenemos con zinc, pero podemos utilizar algún metal en donde se forme una sal neutra, en donde tenemos un halogenado y un metal. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Traíamos aquí un propano, ¿verdad? Dibromopropano, 3 carbonos, y luego vamos a tener entonces un ciclo que se cierra, se da la sustitución de los dos bromos con un enlace, se cierra el ciclo y obtenemos la sal neutra. El tema número 7 es el interés industrial del ciclohexano. ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es la reacción que se lleva a cabo para poder obtener el ciclohexano? Resulta que el ciclohexano es un líquido incoloro, tiene un móvil de olor picante, ¿verdad? O sea, tiene una expresión, un aroma picante, es insoluble en agua, su punto de ebullición es bastante alto, ¿ven? Acá 807 grados centígrados. A través de él se pueden producir o sintetizar 43 químicos. Podemos obtener materia prima o es materia prima para la fabricación de nylon, poliéster y poliuretano. O sea que ustedes pueden ver ahí cuál es el interés industrial de poder sintetizar este ciclohexano. Y entonces vamos a obtenerlo a partir de, vean esta estructura que está acá, es un benceno. Y vamos a lo vamos a hidrogenar con moléculas de hidrógeno, y lo que va a suceder ahí es que vamos a utilizar níquel o platino como catalizadores, lo vamos a exponer a la temperatura alta, 200 grados centígrados, y vamos a agregarle presión de 20 a 30 atmósferas. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que
Estos hidrógenos que están acá, que van a ser 6 hidrógenos, van a sustituir cada uno de los enlaces, dobles enlaces, y entonces obtenemos el ciclohexano. Y al tenerlo de esta forma, pues entonces ya podemos sintetizar nylon, poliéster y poliuretano. Nuestro tema 8 son los cicloalcanos superiores, y se les llama superiores porque el número de carbonos que tienen es arriba de 8. Pueden ser hasta 10, tenemos 11, 12, hasta 20 carbonos, y entonces lo que esto va haciendo es que vayan creciendo, y al ir creciendo entonces se le llaman cicloalcanos superiores. Empezamos a tener algunas figuras geométricas amorfas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a presentar, ya no presentan, por ejemplo, forma de pentágono, de hexágono, o sea, sus vértices ya son tantos que empiezan a tener estas aformidades. Los cicloalcanos superiores carecen de simetría del ciclohexano. ¿Cómo así? O sea que se recuerdan que el ciclohexano tenía los 6 vértices y parecía como que era una misma cápsula que se repetía y se repetía. Pero en este caso no va a ser simétrica. Hay mayor tensión en los enlaces y van a tener una alineación de zigzag, que en este ejemplo podemos ver que acá van armándose zigzags. La estructura la vamos a ver en una forma de zigzag. Y tenemos un ejemplo acá, que es el ciclo tetradecano, o sea que tiene 14 carbonos. Y entonces estos se van conformando de tal forma que no tienen ninguna simetría. Vamos a ver que estos vértices de acá son las uniones del carbono. Y entonces solo vemos zigzags ahí, pero no vemos la representación de una figura geométrica. Vamos a ver, por ejemplo, el cicloheptano, que nosotros no hay verdaderas posiciones axiales y ecuatoriales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no van a haber ángulos precisos. Puede ser que nosotros el cicloheptano lo tracemos de esta forma, pero cuando vamos a su estructura, a cómo se organizan, nos vamos a dar cuenta que no parece un heptano. ¿Okay? Miren, acá hay mayor tensión en este enlace que en este de acá o en este de acá. Entonces, vamos a ver que vamos a tener cicloalcanos punteados. ¿Qué quiere decir esto? Que presentan puntas, presentan zigzag entre ellos y por eso van a tener puntas. ¿Qué pasa aquí? Los anillos comparten entre sí un átomo de carbono. Entonces resulta que vamos a tener anillos dentro de ellos, o sea, figuras cerradas, y de esas figuras cerradas que salgan algunas otras como espículas, o como espinas. Se denominan espiros, y uno de estos va a ser el espiropentano, que es este que tenemos acá, que ustedes se dan cuenta que pareciera que son dos triángulos, pero en realidad, como estos vértices nunca se cierran, entonces aquí continúa el ciclo. Entonces tenemos los picos acá. O el espiroheptano. ¿Qué sucede con el espiroheptano? Que vamos a tener un triángulo acá, vamos a tener una figura con 5, y pareciera que entonces ahí tenemos dos figuras completamente distintas. ¿Okay? ¿Qué pasa acá? Si lo vemos en esta forma, entonces vamos a ver que aquí se nos hace el pentágono, ¿sí? Vemos una forma pentagonal ahí, y vemos acá, por acá más o menos un como triangulito pequeño, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que van a tener puntas. Y aquí tenemos algunas de las figuras que van a formar estos cicloalcanos superiores. Tenemos aquí con dobles enlaces, ¿verdad? Vamos a tener casi enos todos, y tenemos algunos inos acá abajo. Entonces vamos teniendo la figura del prop, ¿verdad? Que son 3, tenemos el cuadrado, tenemos el hexano, en este caso es un hexeno, pero vean acá, un decino quiere decir 11 carbonos, que entonces vean cómo se van uniendo acá, o sea, forman una figura geométrica, ¿verdad? Vamos a ver aquí dodeca, que son 12 carbonos, y heptadeca, que vamos a ver 17 carbonos. Entonces van formando estas figuras ya más grandes, ¿verdad?
que aquí podríamos definir tal vez una figura, parece como un hexágono, ¿verdad? Pero como no se cierra, entonces acá tenemos estas formas extrañas. Y muy bien, con eso terminamos el tema de los cíclicos. A estudiar mucho, y aquí pues les está saludando, ¿verdad? Hola, soy el ciclobutano, que es mucho del gas propano que nosotros a veces utilizamos para poder cocinar, que cuando ya está dentro a presión se forma un ciclobutano. Ok, chicos, a estudiar, y espero que les haya quedado claro. Cualquier duda ya saben que pueden comunicarse conmigo. Nos vemos.